Y ahí prendió, ¿verdad? Sí, está perdido. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecido por estar el día de hoy aquí con ustedes. Quiero agradecer mucho tanto a la coordinación como a Teresa Díaz, como a Aaron Areva, lo que me han hecho comentarios, me los han hecho llegar y han hecho un esfuerzo importante por atender las inquietudes que tengo sobre este tema, ¿no? El avance que envío, pues la verdad no es tan sustancioso como yo esperaba que fuera. Intento avanzar en el segundo apartado que tiene que ver con yo le llamo la reducción del mercado interno, y es como el mano de obra en México o el factor trabajo se vino pauperizando durante los años de apertura. Algo que está directamente vinculado con el proyecto de apertura comercial en México. El periodo, como ustedes lo ven ahí, es de 1982 a 2020, y pues lo primero digamos, en lo que intento retomar en esta presentación es este gráfico en cuanto a digamos, la paradoja que implica el incremento exportador o el incremento comercial, porque también hay un incremento en las importaciones de México, y el bajo nivel de desarrollo que implica o que se tiene durante este periodo de apertura comercial. Debo mencionar, por ejemplo, aquí vienen los datos más específicos para hacerlo más claro. Por ejemplo, las tasas de crecimiento promedio durante esos periodos, ahí las pueden ver del lado izquierdo, de 1970 a 1981 de 5,95, y vemos que en el caso de exportaciones e importaciones son más grandes, ¿no? 9,98 y 8,11% de promedio anual, el crecimiento de estas dos variables. Entonces vamos viendo cómo la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto se va haciendo más pequeña, mientras que el de las exportaciones e importaciones en el siguiente periodo, de 1982 a 1994, son las más grandes del periodo, que es el periodo de liberalización más importante, digamos, bajo la apertura la apertura previa al Tratado de Libre Comercio en 1994, pero ya, digamos, negociado desde antes y firmado en 1992, para después, pues, mantenerse en tasas, digamos, medias, a pesar del último periodo, que descienden hasta 4,42 y 3,30, respectivamente, exportaciones e importaciones. Esta parece un dislocamiento que puede haber entre el comercio que tiene México y el crecimiento económico. Está muy vinculado al cambio dicen, el nombre del autor, este, perdónenme, olvidé el nombre del autor, ahorita se los digo también en la bibliografía. En el cambio de la razón del modelo económico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Veníamos de un estado benefactor, como normalmente se lo conoce, o como Bertolt Ocampo lo conoce en el modelo de inserción dirigida por el Estado, a un Estado que promueve el mercado. Y eso no implica, o uno de los cambios que hicimos, una de las lecturas que intentamos hacer, que el Estado desaparezca, sino que el Estado se convierte en un defensor. Incluso yo, digamos, a petición de algunos comentarios, cambié que no fuera una Dalit del libre comercio, con el fin de que, digamos, se entendiera más como de manera estructural ese cambio en la razón que existe. El Estado se vuelve este promotor y hace todo lo posible para que se obtengan las mayores ganancias en el sector privado. ¿En cuál sector privado en específico? Pues para el que está estructurado el modelo de libre comercio, ¿no? Principalmente en los sectores exportadores, ¿no? Y hay una característica particular de las economías subdesarrolladas, y México es paradigmático en ello, en cuanto a la importancia que tienen los sectores. El sector más importante en México, en cuanto a su aportación al Producto Interno Bruto, es el sector terciario, el sector servicios, como lo pueden ver en la tablita del lado derecho. Y vemos que, por ejemplo, servicios como bueno, más bien el comercio, al por mayor y al por menor, y servicios como los servicios financieros se han ido incrementando. Digamos, esto es importante porque el sector servicios tiene una característica en cuanto a
validación del producto, la generación de valor, que se puede ver en varias temáticas de la construcción de las cadenas globales, ¿no? En contraposición con el sector servicios, el sector agrícola se vino disminuyendo de manera importante y el sector industrial, si bien permanece con una proporción importante de Producto Interno Bruto, no es tan importante como el sector servicios. Sin embargo, hay un sector dentro del sector industrial, son las industrias manufactureras, que sí tienen una aportación importante al Producto Interno Bruto, que cerca del 17.29% entre 1994 y 2007, el cual se reduce en el siguiente periodo del 2008 al 2022 a 15.97, pero que sigue siendo el más importante, ¿no? Bueno, esta industria manufacturera, como todos ustedes saben, es la que está vinculada a la exportación e importación de bienes y servicios, principalmente en el sector automotriz y en el comercio de insumos automotrices. Aquí lo pueden ver en esta tablita, cuáles son los principales capítulos de exportación. Nos damos cuenta que estos no han cambiado mucho, que normalmente se han mantenido en estos dos principales periodos que pongo aquí, ¿no? De 1993 a 2008 y de 2008 a 2022, ¿no? Hay unos que crecen un poquito, por ejemplo, el de vehículos terrestres y sus partes, y el de aparatos mecánicos y calderas, ¿no? Hay algunos que van creciendo, pero digamos, la proporción de ellos se ha mantenido y ha pasado del 54,87 a 57.56, es decir, los mismos subsectores se han ido especializando más y sigue siendo ese un punto muy importante, por lo tanto, estos sectores, esos subsectores de la exportación siguen siendo los que están ahí, ¿no? En ese sentido, queríamos ver si del mismo modo, porque una de las premisas básicas que tiene tanto el Tratado Libre como el Telecán de 1994, como el TEMEC que se renegoció, es que una de las principales cláusulas dice que con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los países que forman el bloque, se van imponiendo políticas de apertura, ¿no? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta en algunos datos que les voy a presentar ahorita, que lejos de beneficiarse o lejos de mejorar la calidad de vida de los habitantes, por lo menos en México, se ha disminuido, ¿no? En el caso pues, que ustedes pueden ver en este cuadro es cuáles los principales sectores o qué dimensiones con respecto a la participación de la población ocupada tiene cada uno de los sectores, y nos damos cuenta que, al igual que en su contribución al producto, en cuanto a el personal que ocupa es el sector terciario, el que tiene en este momento más del 60%, 62.5%. En 2021 todavía son promedios trimestrales, y 2023 es solamente el primer trimestre de 2023, donde vemos que se acentúa en 62.9%, ¿no? Y podemos darnos cuenta que el sector secundario ronda dentro del 24%, y que el sector primario ha disminuido en su participación, pasando a cerca del 11.2%. Esto, digamos, si uno lo pudiera ver de manera, digamos, sin el rol histórico que ha tenido la transformación en el sector de apertura comercial, en el sector industrial, podría pensar que es virtuoso, ¿no? Que ha pasado de las personas que viven en el ámbito agrícola, que están vinculadas al sector primario, a sectores donde hay mayor valor agregado, como el sector servicios o el sector secundario. Sin embargo, principalmente quiere decir que la tercerización de la economía o su tránsito hacia el sector servicios también es en trabajos con poco valor agregado, trabajos que más bien están vinculados en actividades repetitivas, lo cual está por demostrar en este apartado, ¿no? Que es una de las cosas que debemos demostrar en cuanto a los indicadores de valor agregado que ofrece el INEGI, ¿no? En este mismo sentido, queremos demostrar que la pauperización también está vinculado al número de salarios mínimos, y en este sentido nos podemos dar cuenta que es muy, muy importante lo que ha pasado, ¿no? O sea,
podemos ver que las personas que ganan entre 3 y 5 salarios o más de 5 salarios ha disminuido su participación de manera muy importante. Es decir, por ejemplo, de 3 a 5 salarios pasó en estos 18 años del 18.4% del total de la población ocupada a solo el 4.1%. Es enorme lo que ha pasado con respecto de ellos. Y esta población, a lo mejor no necesariamente ellos, sino el tránsito generacional, lo que ha pasado durante estos 18 años, se ha incrementado en las personas que ganan solamente entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, si ustedes lo tienen ahí, pueden darse cuenta que más del 80% no gana más de 5 salarios mínimos, ¿no? Es decir, tenemos una población que tiene muy bajos salarios mínimos a pesar de los incrementos salariales que han venido en esta última administración, los cuales pues, obviamente tienen que ver más bien con el incremento del salario mínimo y no con el cambio en la estructura salarial, ¿no? Digamos, no necesariamente empuja hacia arriba el incremento del salario mínimo, sino que hay que estructuras que permanecen, ¿no? Esto, digamos, se tiene, eh, o identificamos, o identifico yo en diálogo con mis lectores, que tienen, digamos, orígenes incluso ideológicos, ¿no? Durante casi todo el periodo de apertura, no suben los salarios mínimos, o uno de los argumentos para que no suban los salarios mínimos es el miedo a la inflación y al estancamiento económico por la pérdida de capitales que encuentren en otros espacios de inversión mayores flexibilidad del mercado laboral, que es otro de los puntos que este estado aperturista identifica, ¿no? Lo poco flexible que es el mercado laboral mexicano y por lo tanto hay una serie de reformas que se hacen con el fin de ir flexibilizando eso, ¿no? Al punto de llegar al outsourcing, que igual en esta administración se ha querido echar para atrás o darle algún reverso. Sin embargo, sigue con esta tendencia, ¿no? Otro de los puntos que es muy importante en cuanto a la pauperización del trabajo es el incremento del sector informal, ¿no? El sector informal normalmente ha representado cerca en sus puntos más álgidos del 29% de la población ocupada, pero se ha mantenido en ese rango, ¿no? De la informalidad. La tasa de informalidad laboral, de carácter nacional, se calcula sobre la población ocupada. Y lo que muestra es, con respecto a la población ocupada, qué porcentaje de esa población está ocupada en la informalidad, ¿no? Eso implica que no tenga servicios de salud o implicaba, digamos, hay un acceso limitado a servicios de salud, incluso con lo que ahora se va a transformar como IMSS Bienestar. Se ha mencionado que es porque, digamos, al hacer la lectura parece todavía ambiguo de cuáles son las personas que van a tener acceso y a qué tipos de servicios médicos. En ese sentido, podemos ver en este gráfico que les muestro cómo ha habido, digamos, un margen o un bloque en el cual se mantiene la informalidad laboral, pero es que hay puntos de crecimiento muy importantes, principalmente después de la crisis de 2007 hay un incremento de esta tasa, y como podemos ver al final de la gráfica, que ahí no se ve un poquito, pero está la fuente, es que también hay un incremento después de la crisis de COVID-19, ¿no? Entonces, la informalidad y lo que seguiría ahora, o lo que estamos planteando ahora es ver si tiene la misma tendencia a la subocupación en cuanto a que tenga, digamos, también un crecimiento constante durante el periodo de apertura y por eso se puede determinar. Ahora, todo esto está dado en un escenario en el cual hay si bien, digamos, uno de los diálogos que tenemos constantes en cuanto a la desglobalización, por lo menos el regreso a un estadio económico donde hay una nueva restricción o un proteccionismo económico de grandes masas dado por el incremento de la participación en la economía mundial de potencias, la más importante China, pero también India, ¿no? Y algunos países principalmente Brasil en América Latina en cuanto al crecimiento económico. Entonces, ese eh, proteccionismo económico
o nueva versión del proteccionismo económico ha traído, bueno, nuevas lecturas sobre el rol del Estado en la economía. Skidelsky, por ejemplo, que me parece que es el que más cerca entiende esta parte, tiene un texto que se llama El regreso del maestro, hablando de las políticas de Keynes, o por ejemplo, Stiglitz ya desde 2001 hablaba, por ejemplo, de la necesidad del regreso del Estado en la actividad económica, pero de un Estado que a lo mejor tenga estas características de la nueva razón del Estado, de un Estado neoliberal digamos, tenga que generar mercados internos para que el capitalismo se pueda reproducir también en las periferias. ¿Sí? Con eso terminaría. Bueno, ahí tienen la bibliografía que he consultado y pues sería todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a tu alumna lectora. Como quiera. Lo dejo. ¿Sí? Bueno, el trabajo de Adrián, este avance que me tocó realizar el 23, sí. De manera general, considero que es un trabajo relevante en virtud que estudia la integración de México con América del Norte. Lo es debido a que añade los cambios que han habido desde el Acuerdo General de Aranceles, la firma del Tratado de Libre Comercio y la entrada en vigor del TEMEC, y por supuesto, últimas fechas, la pandemia por COVID. Un aspecto a destacar también es que el trabajo plantea explicar la relación existente entre el crecimiento económico derivado de la estrategia de apertura comercial y el bajo desarrollo que muestra la economía mexicana. En otras palabras, las debilidades estructurales que ha causado en la economía, a saber, la baja recaudación, la falta de eslabones productivos enlazados a los sectores exportadores, la hipertrofia del sector servicios, la llegada de inversión extranjera directa que no estimula el crecimiento económico, es decir, capitales golondrinos, el desarrollo de un tipo de cambio sobrevaluado y sobre todo el ensanchamiento de la brecha de desigualdad vinculada con la pandemia que ha incrementado pues el número de pobres en el país. Bueno, como sugerencias metodológicas, en primer lugar me gustaría señalar que le envié el documento de elementos mínimos de tesis, solamente para sugerencia de añadir estos aspectos. Por ejemplo, a fin de mejorar el trabajo, lo mandé adjunto este documento en el correo. Y pues todo momento voy a hacer referencia a este. Bueno, con base en este documento se sugiere añadir un resumen en inglés en el que se indique el problema, pregunta metodológica y en especial subrayando el aporte que se hace a la disciplina. Agregar también las palabras clave según clasificación GEL, máximo 4 palabras clave. En la página 3 se menciona, por ejemplo, modelo EASY. Pues sabemos que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pero por ser la primera vez que se habla de él, sí valdrá la pena que esté escrito de manera completa y a partir de ahí en adelante se puede usar pues el acrónimo. Se sugiere que el índice se encuentre justo entre el resumen temático y antes de la introducción, porque el resumen se encuentra después de que se habla de la introducción, dependiendo del problema, entonces queda muy abajo. Entonces sugerimos que vaya la portada, el índice tentativo y el resumen tentativo y el índice, porque así más o menos está la estructura de este documento de requisitos mínimos. Asimismo, se sugiere que el índice se haga con la herramienta de Word, tabla de contenido, para que a fin de que cada actualización que se haga se vayan guardando los cambios, sería algo más sencillo, ¿no? Se hacen referencias, insertar tabla de contenido y listo, para que cada actualización que hagas, pues se vaya guardando. Entonces, pues esas son todas las sugerencias que tengo. Muchísimas gracias. Tiene dos lectores especializados, pero parece que hubo un problema con la entrega y no tenemos las evaluaciones, pero te las haremos llegar. Ok. Sí. Bueno, entonces con esto terminamos tu presentación. Muchas gracias.